Bueno, bona tarda a tots els que esteu aquí amb un cop més en aquestes xerrades fotogràfiques i antropològiques, diríem, perquè és un plaer el poder fer aquestes xerrades. Continuaré en castellà perquè ja sé que la majoria dels que esteu aquí doncs, sou bilingües, però potser enteneu les coses millor en castellà i a part també els textos que he escrit per aquesta xerrada están escritos en castellano. Entonces, ¿qué os voy a decir? Como decía Ona, para mí es un gusto presentar el trabajo de la fotografía africana, en el cómo os daréis cuenta de las diferencias tanto estéticas, tanto visuales, tanto de iluminación, sobre todo a mí lo que me ha interesado más y que me gustaría explicaros es cómo se sienten ellos orgullosos, sobre todo los fotógrafos, de explicar su país a través de la fotografía, ¿vale? Esto suena quizás en nuestros ámbitos un poco raro, pero sí que en el fotógrafo africano hay un orgullo de traspasar fronteras y explicar costumbres de su país y muchas otras cosas a través de la fotografía. Entonces, imaginaros, ¿no? Un poco, si hacemos una comparación en la fotografía española, cuando Cristina García Rodero hizo aquel libro famoso de la España oculta, que logró explicar al resto del mundo todas aquellas tradiciones españolas, lo mismo lo podemos trasladar en la fotografía africana, ¿no? Ellos están súper eh, contentos, diríamos, de traspasar las fronteras a través de la fotografía. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacen? Pues sobre todo tirando un poco de los fotógrafos antiguos de la cultura africana. No hay, diríamos, como he dicho antes, la fotografía africana evidentemente empieza mucho antes de 1950, pero sí que tiene un arrela, diríamos en catalán, eh, mm, concretamente a partir de los 50, que es cuando realmente tienen acceso, diríamos, a otros fotógrafos o también a través de fotografías antiguas. Veréis que la mayoría de la foto africana se basa mucho en el retrato, es curiosamente, y no en el paisaje, que diríamos, hostias, con los paisajes que tiene África, diríamos, "Uf, pues debe haber cantidad de fotógrafos haciendo paisajes". Y no, no, se centra mucho en la persona y sobre todo en las costumbres antiguas, ¿ok? En el tema de las máscaras, en el tema un poco de cómo vestían, en la relación que hay entre el animal y el hombre. O sea, todas estas costumbres se reflejan muy bien en la fotografía africana. A partir de aquí vamos a compartir un poco las fotografías, porque es lo que nos gusta a todos, es vernos a nosotros, pero también ver imágenes, ¿no? Que es lo que acompaña finalmente toda esta historia. Eh, Supongo que lo estáis viendo bien. Sí. Sí, vale, vale, ok. Mm, Como sabéis, a mí me gusta un poco saber el de dónde viene, dónde empiezan las historias, ¿no? Porque podemos hablar de la fotografía africana, pero si no sabemos un poco cuáles son los orígenes, eh, es interesante el poder saber. En este caso vamos a hablar extensamente más de una fotógrafa que se llama Fatouma y ella explota, diríamos, en el 2003, 2000, hasta el 2015, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero veréis un poco que los fotógrafos explotan muy tarde, ¿no? Entonces, antes de empezar con ellas, sí que me gustaría saber o enseñaros cuáles son las referencias de estas fotógrafas, ¿no? Porque sí que un poco de dónde viene y dónde nace la fotografía africana. Y lo voy a hacer a través de dos fotógrafos bastante conocidos. El primero es Malik Esdibé. Me tenéis que perdonar por la pronunciación africana, que no es lo mío, pero bueno, nos vamos a ir y después tenemos a Saidi Keita, ¿ok? Dos fotógrafos realmente importantes en la historia de la fotografía africana y que justamente después de ellos hay muchos fotógrafos y fotógrafas que han cogido su estilo como referencia. Eh, Malik Estivé
es muy conocido a través de una serie de reportajes en 1957 y sobre todo a principios de los 60 muestran sobre todo la juventud que vive en Mali, ¿no? Pensemos que es curioso porque mucha de la fotografía africana nace en Mali y Senegal. Después se va extendiendo por el resto de África, pero curiosamente, supongo que por influencias de otros países es donde llega antes. Francia, evidentemente, en Senegal y Mali también. Y entonces muchos fotógrafos diríamos que salen de esta zona. Eh, mm, Muchos, ya veréis que sobre todo la fotografía africana empieza siempre en estudios hechos aparte de la calle, es decir, el primer encargo que recibe este fotógrafo se llama, o primer proyecto se llama Estudio Malik, en donde los jóvenes se acercan a proponerle al fotógrafo sesiones heterodoxas y diferentes que el fotógrafo aprovecha para crear un escenario y una creación artística. Esto quiero que os lo entendáis muy bien porque la palabra escenario de creación artística irá, diríamos, avanzando por generaciones y generaciones de fotógrafos africanos hasta llegar hasta el momento actual. Son unos grandes expertos en crear escenas artísticas y veréis cómo acaba un poco todo esto, ¿no? Me gusta mucho esta charla porque va a ser como muy intuitiva y después vais a ver la evolución desde los años 50 hasta el mundo contemporáneo y sobre todo en la explosión, sobre todo de mujeres fotógrafas, ¿ok? La gran mayoría de fotógrafas en África ahora son mujeres y esto es interesante ver cómo evoluciona. Fijaros, ¿no? Ya entramos en materia y entramos en fotos. Fijaros un poco el fondo blanco, ya eso que os he dicho de la escenografía, cómo van introduciendo y mucho de lo que vais a ver va a estar en una línea muy parecida a esta, ¿no? Es decir, coger los personajes de la calle, meterlos en un estudio y a partir de ahí hacerlos jugar, hacerlos sentir importantes, ¿no? A partir del 94 este fotógrafo Sidibe empieza a tener una segunda juventud, ¿no? Empieza a exponer el mundo, prácticamente todas sus fotografías, ¿no? Le conceden el premio de la fotografía internacional Hasselblad, una de las cámaras que, como ya sabéis, es una predilección, diríamos, para mí. Y entonces, a partir de este premio, diríamos que explota un poco toda la fotografía africana porque se expande, diríamos, por los festivales de fotografía, se expande también en muchos proyectos fotográficos que reciben subvención para trabajar, diríamos, en países europeos, con lo cual África, a partir del 2000, diríamos que empieza una expansión tremenda sobre todo en festivales. Yo recuerdo haber uno en, en Fotoespaña también en Madrid que era dedicado solamente a la fotografía africana y ahí es donde me empecé a interesar también por todo esto. Y sin ir más lejos, el París de la Foto, que se hace en noviembre, hace un par de años también se dedicó solamente a fotógrafos africanos, con lo cual eh, es una historia muy interesante. En África las fotografías siempre han reproducido los personajes exóticos que los norteamericanos nuevamente y europeos utilizaban para hablar de un mundo que no es más que una fantasía para el espectador, pero en cambio para los fotógrafos africanos eran diríamos, una imagen ajena a la imagen propia, ¿no? Entonces jugaban mucho a exponer, diríamos, personajes vestidos de una manera a veces entre muy americana, como veis aquí, con el sombrero y la gabardina, o a veces, diríamos, muy ficcionada, ¿no? Ya vais a ver un poco cómo constantemente les gusta jugar con los atrechos, ¿no? Estas son fotografías del mismo autor, diríamos, fuera de lo que es el estudio fotográfico, pero con una calidad espectacular a nivel de definición también. Pensar que están trabajando con cámaras de placa o 6x6. eh, Ahora, sin ir más lejos, viendo esta fotografía, me recuerdo aquellas fotos que algunos habéis visto
de mi abuelo, que era aventurero en África y hacía este tipo de fotografías con cámaras, diríamos, de placa, ¿no? Y entonces la calidad, diríamos, era muy excelente en este aspecto. Volvemos, bueno, hago una batería un poco de este fotógrafo africano para que entendáis exactamente un poco la evolución y a dónde vamos a llegar con este tipo de imágenes. Y después os presento, diríamos, el segundo fotógrafo, que es de los fotógrafos que más ya imponen su estilo en, en la escenografía africana, ¿no? Es Seydou Keita, es un maestro de la luz, del encuadre, y el dibujo de momentos ricos. Y sus imágenes son sujetos capturados con una programación artística que significa ser africano tanto entonces como hoy, ¿no? La identidad constantemente está muy presente en las fotografías. Es lo que os he dicho antes, ¿no? El carácter se nota mucho. Es como si nosotros hiciésemos un ejercicio, los europeos, ¿no? De fotografiarnos tal como somos, ¿no? Y creando escenas un poco divertidas en estudios, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, imaginaos pues, que la fotografía europea empieza a expansionarse por todo el mundo, dando una imagen sobre nosotros mismos, ¿no? Pues como aquí no lo hicimos porque éramos a partir de Cartier-Bresson y todo ha sido mucho más documentalista y de la calle, en África es muy interesante porque yo creo que vais a alucinar mucho, ¿no? Tanto en la técnica como en la luz. Fijaros esta fotografía que interesante es. Ya empieza el atrezzo, el zapato, el bolso, la expresión de ella, la luz. em, los fondos que utiliza, que siempre son fondos muy originales, en donde no importa enseñar si el fondo está arrugado o no, es todo lo contrario, ¿no? Son fondos que prácticamente están construidos en la calle. Entonces, el concepto de estudio está muy presente en todas las fotografías, ¿no? Es decir, se hacen estudios prácticamente en las casas o en los bares o en locales que ellos tienen y intentan atrapar a la gente para que se coloque en este estudio. Esto hace que la gente sienta un punto de sentirse importante, ¿no? Cuando se colocan delante de una cámara. Y si nos vemos a nosotros mismos, y perdonad que haga estas comparaciones, es pues cuando no, hasta no hace mucho, cuando nos hacían una fotografía, si nos vamos incluso a los años 80, a la gente pues sentía un gran respeto por el fotógrafo, ¿no? Pues entonces aquí pensar un poco que es lo mismo y aún está pasando actualmente. Cualquiera de vosotros que haya podido visitar África en algún momento es de los países donde te piden hacer que les hagas más fotos, que se ponen, que les encanta posar, ¿no? O sea, ahí está un poco esa inocencia que aquí hemos perdido y que ahí aún sigue muy, muy presente. Muy bien, después de ver un poco las influencias, ¿vale? De, de la fotografía, nos vamos a decir a la actualidad. O sea, ¿quién es Fatoumata Diabaté? Pues es una fotografía que lleva de gira, que está muy bien dicho, la alegría maliense, ¿no? Ella viene de Mali, pero es una de las 10 fotógrafas del África Occidental seleccionada por la UNESCO como modelo creativo. ¿Ok? Después aterriza por primera vez en Latinoamérica, concretamente en Colombia, y empieza a hacer un estudio itinerante de retratos, ¿no? Que pasea ya por todo el mundo, ¿no? Ha venido a España, está en Francia. Nosotros aquí tenemos esta imagen, fijaros, ella ¿y cómo lo hace todo esto, no? Pues aquí la vemos sentada y todo este estudio, donde hay una televisión, un teléfono, unos tomates, unas flores y todo, pues un poco son cosas que ella coge de la calle, las pone fuera y entonces la gente decide entrar dentro de este estudio, se sienta en esta butaca que ella ha preparado y empieza a jugar con los personajes, ¿no? Ella es Fatoumata, es un personaje súper extrovertido, que la vemos en vídeos que he visto sobre ella y no para de reírse, divertida, y es lo que dice un poco el titular este, ¿no? Ella lleva la alegría de Maliense por todo el mundo, y es un poco de lo que se siente, diríamos, mucho más orgullosa. Entonces ella crea un proyecto
crea un proyecto muy parecido al que hemos visto anteriormente, que se llama Estudio Malik, y ella hace otro proyecto que se llama Estudio Foto a la Rue, ¿ok? ¿Y cómo nace este proyecto? Pues nace pues, que sus padres tenían muchos álbumes de fotos y muchas fotografías de estos álbumes eran tomadas por estos dos fotógrafos que hemos visto anteriormente, ¿no? Algunos eran aprendices y otros pues le tomaban fotografías a ella de niña, ¿no? Seydou Keita, el fotógrafo que hemos visto antes, vivía en el mismo barrio que su madre, por lo cual la fotografía tuvo mucha influencia en la vida de esta fotógrafa. Y sus padres pues siempre mostraban las fotos a los amigos, familiares, en fiestas y reuniones, etcétera, ¿no? Y a veces se burlaban de los atuendos que llevaban, las poses, pero en el fondo ella estaba realmente hipnotizada por la belleza de las fotografías en blanco y negro. Y a partir de aquí, ¡pam!, empieza su proyecto. Su proyecto es un guiño o homenaje a la fotografía anterior africana de los años 50 y 60, y a partir de aquí ella decide montar un estudio fotográfico en plena calle, ¿no? No lo lleva a un interior, sino que en medio de la calle, imaginaos una de estas calles africanas abarrotadas de gente, empieza a interrumpir a la gente y a invitarla al estudio y que contase sus historias, ¿no? Y entonces, a partir del cuento de sus historias, ella realizaba estos retratos. Y me encanta empezar con esta fotografía, que es un icono, diríamos, de ella, porque se ven los tres hombres ahí, los cuerpazos que tienen estos personajes, ¿no? Y después les dan flores, les dan unos sombreros, unas gafas de sol, un reloj, etcétera, ¿no? Juega con ellos y fijaros un poco que no hay ninguna vergüenza en mostrar el fondo, las chancletas aquí, el espejo aquí, todo lo que se utiliza, la maleta, es decir, hay un punto como muy real, diríamos, en este tipo de fotografía. En el 2013 para ella fue como un punto de inflexión muy importante, ya que decidió montar este estudio en la calle con la intención de recrear las fotografías antiguas que ella había visto de sus padres cuando era niña. Y hoy en día estas fotos se exhiben en varios países, ¿no? Devolviendo, diríamos, ese brillo a los recuerdos que ella tenía, ¿no? Entonces, sencillamente, como ella dice, es un homenaje a todos estos personajes que había visto en fotografías antiguas y diríamos que poco a poco nos vamos acercando a esa mujer africana más moderna, ¿no? Como vemos aquí, las gafas. Yo creo que os van a encantar todo el rato el atrecho, los colores. Ahora estamos en blanco y negro, pero después poco a poco vamos avanzando. Y sobre todo la capacidad de actuación que tienen los personajes de calle en sentarse delante de una cámara y posar, ¿no? Es muy divertido, fijaros, ¿no? El fondo es absolutamente fantástico, ¿no? Porque veis un fondo de plástico a rayas totalmente. Nosotros aquí intentamos que sea negro y pulcro y todo esto, y en cambio es ahí, pues las rayas que podíamos pensar, ay, que van a molestar y no sé qué. Todo lo contrario, ¿no? La llegada de la fotografía a Mali, pues la utilizan de una forma creativa, como os he dicho antes, ¿no? No, intenta entender, obtener una independencia respecto al colonialismo y entonces hacen ceremonias y sesiones de fotos en donde ellos se disfrazan de superestrellas, ¿no? No importa la situación, nos propusimos mantenernos firmes y, sobre todo, estar muy orgullosos de nuestra identidad. Esto es interesante, ¿no? El sentirse orgullosos, siempre lo dicen en la identidad. El proyecto, eh, mm, los proyectos, antes le explicaba a Ona un poco cómo nace el proyecto de una revista que he hecho para las mujeres gitanas, pues a esta mujer que estoy leyendo ahora le pasa exactamente lo mismo que me pasó a mí hace 2 meses, ¿no? Desperté a mi marido en plena noche, le dije que quería montar un estudio en la calle y tomar fotografías a los transeúntes, tal como era, tal como yo aprendí hace décadas, ¿no? Dice, si los músicos retoman canciones antiguas y las hacen a su manera,
¿por qué no los fotógrafos podemos hacer lo mismo, no? Me gusta mucho esta comparación que hace entre músicos y fotógrafos. Y ahí nace este proyecto que se llama Estudio Foto de la Rue, que es una marca registrada, ¿vale? Con un dominio propio además, ¿no? Y utiliza sus propios fondos, accesorios, créditos fotográficos y todos esos detalles, ¿no? Y entonces, como estamos en la era digital, lo que hace ella como fotógrafa es cuando acaba la sesión, pues les da una copia impresa al momento y se la llevan a casa, ¿no? Y entonces es una manera de dar y recibir, un poco como el Toño tiene que hacer con sus armarios, ¿no? Nosotros tiene que dar y pero recibir poco. Entonces, que siga así, que siga así. El hecho es dar la imagen y quitarla. Fijaros ya en, en cómo ella se siente, cómo ella decora. ¿Eh? No sé si a vosotros os habéis hecho algo así. Yo he visto estos trabajos en otros formatos, en campos de refugiados, eso sí, pero, pero lo que me gusta un poco de lo que estamos viendo hoy es en la alegría y en que se hace todo, ¿no? Ese, ese esparpajo, ¿no? Esos fondos tan coloristas que se ponen todos los detalles, maquillaje improvisado, no sé, involucras a la gente. Y entonces la complicidad que crea ella como fotógrafa que con el sujeto, pues era muy importante, ¿no? Y entonces, como dice ella, quería ser juguetona en el trabajo y hacer que los demás se sientan transportados en una época diferente, ¿no? Qué bonito esto, ¿no? Y cómo nos gustaría, yo creo, a veces a cada uno de nosotros que nos pusiesen en un set y nos hiciesen transportar o nos hiciesen disfrazar eh, em, nuestros sueños, ¿no? De cómo nos gustaría vernos. A mí me encantaría que me falta poco porque me disfrazasen de pirata, como, ¿sabes? Como las películas antiguas de piratas, ¿no? Siempre me he visto, ¿no? Lo que le están haciendo a esta mujer me gustaría. Después ya hablaremos, ¿no? Un poco y os preguntaré cómo os gustaría que os fotografiasen si os hiciesen una sesión de fotos como esta, ¿vale? Ir pensando un poco la respuesta, ¿ok? Va increciendo, ¿ok? Es muy interesante ver la evolución de ella porque hemos visto cómo coge la gente de la calle y la traslada al estudio, pero a partir de aquí desarrolla proyectos más interesantes. El hombre como objeto, ¿ok? Aquí ya empieza a relacionar la cultura oral de Mali desde la antigüedad, ¿no? Como ella, a través de los cuentos que va oyendo de sus familiares o de sus amigos en los fines de semana cuando se reúnen, pues estos cuentos diríamos que le impactan, ¿ok? Y decide llevar estos cuentos a una sesión fotográfica, al disfraz, ¿no? Al hombre como objeto, ¿no? A partir de aquí, pues utiliza máscaras, disfraces, diríamos, muchos eh, y artilugios un poco que salen en esos cuentos y ella decide plasmarlos. Seguimos muy en estudio, ¿ok? No estamos nunca en la calle. Fijaros que los fondos siguen siendo fondos negros, un poco nos recuerda a esas fotos de Richard Avedon también, cuando fotografiaba los americanos, ¿eh? Que viaja de este a oeste y pone todos los personajes en un fondo blanco. Aquí seguimos en un mismo parámetro de fotografía, pero introducimos el tema de las máscaras, del atrecho, diríamos, de cómo se vestían, de esos cuentos que hemos dicho antes que le transmite a ella y entonces escoge los personajes, los disfraza y los fotografía, ¿no? Siempre mirando, diríamos, y buscando diferentes actitudes a través de estos personajes. A veces son niños, a veces son personas mayores y todos se esconden, diríamos, estas máscaras pintadas que tan magistral hacen. Fijaros esta foto. Primero eh, la imagen, el concepto, todo. O sea, toda esa cuerda alrededor del cuello, esa mirada tan penetrante que tiene esta mujer, ¿ok? Y con las pinzas, diríamos, eléctricas también en este sombrero, diríamos, lleno de cuerdas que se hace. En sus retratos hay objetos cotidianos, máscaras improvisadas,
las telas se convierten en vehículos simbólicos de memoria viva compartida y siempre se reinventa constantemente, ¿no? O sea, no es un no parar de reinvención. Yo siempre imagino un poco cómo disfrutaba esta fotógrafa haciendo estas sesiones, ¿no? Y pensando en cómo le podía dar la vuelta a todo a través de los cuentos. Otra vez, ¿no? Esta, esta fotografía, si la ponéis, el nombre de esta fotógrafa africana es la que os sale por todos lados. La intensidad, la mirada, la máscara también, un objeto diríamos que quizás es para el arroz o para las semillas, ¿no? Puesto en esta cara. O sea, invención, creatividad, creatividad artística. Constantemente estamos viendo esto. Es impactante también esta imagen en el vestido, la mirada directa hacia la cámara también. O esto, ¿no? Un cazo metido, pum, en la cabeza, con todo el fular, esa elegancia también. Eh, Fijaros, ¿no? Que los fondos siempre están desenfocados, no adquieren ninguna presencia notoria, diríamos, en la imagen, ¿no? Siempre es la parte humana, siempre es el retrato, ¿eh? Como os he dicho al principio de la charla, constantemente es retrato, ¿eh? Porque se veis el paisaje, diríamos, se refleja en la parte humana de los retratados, no es tanto, diríamos, ¿sabes? El paisaje, diríamos, sacado del contexto. Fijaos qué interesante esto también. Un cubo de basura con el chaval ahí medio centrado en la puerta, y nada más, ¿no? Y a partir de aquí sacamos un poco conclusiones de lo que nos está diciendo. A veces divertidas, a veces simbólicas, a veces historias, ¿no? También. Ok, hemos visto un poco todo el proceso en blanco y negro y pensamos, ostras, esta mujer nos va a llevar al color o no, ¿no? Porque claro, siendo tan colorista todo lo que estábamos viendo, de repente, ostras, verlo en color era un poco lo que a mí me interesaba, ¿no? Saber si esta fotógrafa había avanzado en los términos del color. Y aquí llegamos a Cameleón, ¿no? Que en teoría es coger mujeres y relacionar el término de león, leona y hacer un poco una evocación a una fotógrafa que a mí me gusta mucho, se llama Cindy Sherman, que esta sí que es americana, ¿no? Evoca un poco esas fotografías, ¿no? Entonces, toma prestados los caminos, diríamos, más contemporáneos y críticos y recuerda, como he dicho, a Cindy Sherman, y es el triste destino de las mujeres que no duden en arriesgar sus vidas por cuestiones de apariencia. ¿Ok? Ahora entremos en un tema interesante, diríamos, porque como supongo que sabéis, alguno, la mayoría sabéis, las mujeres en África tienden desesperadamente a blanquearse la piel. ¿Ok? Con nociones nocivas. Esto ha producido pues, que muchas mujeres en África tengan evidentemente enfermedades de piel, cancerígenas, pero para ellas es muy importante ponerse estas cremas y intentar que su piel pues, sea más blanca. ¿Ok? Entonces, he visto reportajes documentales sobre esta historia, y es kafkiano, bueno, pero bueno, pues sí, es como nosotros nos queremos poner morenos también, ¿no? O sea, no deja de ser un poco un símil de que ellas se quieren acercar a Europa a través de la piel y sentirse pues más blancas y más diferentes. Y entonces arriesgan sus vidas, evidentemente, porque, como digo, los productos no son buenos. Em, y entonces hace un retrato, a mí ya empezamos, fijaros qué retrato tan interesante, ¿no? Además con este fondo negro pensamos, ostras, y siendo una persona de piel oscura, lo contrastará con un fondo blanco, pues no, al contrario, ¿no? Este fondo negro le da mucho más valor a la luz, a la mirada de ella, nos centra perfectamente en el personaje, es decir, incluso el personaje sale de la escena. Eh, Creo que el personaje
pues veremos, es el mismo que hay anterior, después, a posteriori, y juega con el mundo de las pelucas, de pintallabios, ¿me entendéis? Un poco, juegan un poco a vestirse en cómo les gustaría ser, ¿no? Este reportaje me parece muy interesante porque hemos pasado un poco de la antropología anterior y de retrato de calle en los estudios y a reírse un poco entre ellos, y aquí ya el tono es más de denuncia, ¿ok? Ya hay un tono diferente en esta historia. Eh, Me encanta otra vez que se vea este plástico de fondo brillante, el personaje sentado en una silla donde, claro, si nos fijamos en nuestros retratos de estudio que hacemos, todo tan pulcro, ¿eh? Todo tan que no se note el brillo, que yo me he pasado muchas veces haciendo retratos como este, intentando borrar el brillo de atrás, ¿no? Y ahora que veo esta fotógrafa pienso: "Hostia, Jordi, ¿por qué no lo podías haber hecho más natural?", ¿no? Porque incluso queda bien también. Em, Esta silla, este banquito de madera donde se sienta el personaje, y con sus bolsos, retratando esta mirada hacia el infinito sin mirar a cámara, me parece estupendo, la historia. Yo que no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, por las facciones de la cara me recuerda mucho a la mujer de la primera foto. No sé si vamos bien o no. Yo la voy pasando así, después ya vemos por la nariz, creo, si es el mismo personaje, pero diríamos vestido, y aquí la vemos al natural. Puede ser, no sé. De todas maneras, me gusta mucho también estos retratos. Fijaos que prácticamente, como he dicho antes, no hay una mirada directa a cámara, hay una mirada por encima de la cámara. Es curioso, ¿no? El cómo la fotógrafa dirige a los personajes, ¿eh? Y la postura que escoge, la mano, todas las líneas que... Bueno, yo como soy un fan de los retratos, el poder hacer esta charla y ver este tipo de retrato tan brutal, tan diferente un poco, tan poco, diríamos, tan casual también a veces, me entusiasma muchísimo. Mm, Este reportaje o este proyecto diríamos que coge a las mujeres en su estilo, en la manera que visten, en la manera que se gustan también, es decir, las traslada a su estudio y las vemos tal cual, ¿no? A veces muy modernas, muy a la europea, a veces muy africanas más, como aquí, ¿sabes? Pero con su estilo, con su manera también de verse, ¿no? Qué divertida está la postura y esa peluca que estamos viendo antes. Em, para este proyecto utilizó arcilla y otros materiales orgánicos, ¿ok? Porque para ella blanquear la piel es como una mutilación genital. O sea, la comparación es muy bestia, ¿eh? O sea, estamos hablando de que los que hemos visto reportajes sobre la mutilación genital es una cosa horrorosa, ¿no? Para el cuerpo femenino, pues imaginaros, ¿no? Que compara esto con el blanqueamiento de la piel, ¿no? Todo el mundo sabe lo que está sucediendo, pero todavía lo permitimos dentro de nuestra sociedad. En lugar de aceptarnos cada uno de nosotros por cómo somos, pues tú puedes comprobar tú mismo, ¿no? En los países africanos, las mujeres que tienen la piel mucho más clara siempre están sentadas, perdón, al frente en los eventos importantes, ¿no? Qué curioso, ¿no? Esto. Es como si aquí las más morenas las ponemos delante y las más pálidas detrás, ¿no? Pues aquí hacen en África, pues las mujeres con la piel más clara las sientan delante para que se vean más. Y esta es una foto que ilustra muy bien un poco el proceso, del cambio de piel. Como digo, este proyecto me gusta porque hay este punto de criticar. Yo he visto otros proyectos que critican esto, pero son mucho más documentalistas, se van a las fábricas donde hacen estas cremas, en Francia, cómo las venden. Es interesante saber un poco todo el proceso, porque de esto se alimenta la industria farmacéutica, ¿entendéis? O sea que no deja de ser una crítica también contra el sistema, cómo el sistema aprovecha también todo esto, ¿no? Em,
Y mira, pues hacen estas fotos así, súper happy, con contraluz, ¿no? Súper pálidas y y bueno, ella intenta captar, toda la relación que hay con toda esta historia, ¿no? Es un proyecto muy interesante. Dejamos el proyecto Camaleón, diríamos, atrás y nos centramos, diríamos, en otro proyecto que ella hace. Aquí ya es fotografía más callejera, ¿ok? Fijaros cómo poco a poco la evolución ha ido sacando a esta fotógrafa del estudio, de la calle, hacia el proyecto más de denuncia y ahora ya estamos en la calle, en cómo se viste la mujer africana cuando sale, ¿me entendéis? En la hermosa edad de la juventud, ¿no? En el deseo de la libertad de la mujer africana. Y aquí está el punto de partida de trabajo, ¿no? Como dice ella, fue la investigación sobre su universo indumentario ligado, diríamos, a la propia juventud, ¿no? Y a partir de aquí es curioso porque vemos un poco cómo la mujer africana se viste en la noche para salir, y cómo ella, como mujer, también retrata a estas mujeres que están, diríamos, paseando por la calle, en bares, en lugares diferentes, ¿no? La fotografía diríamos que empieza a coger, diríamos, un tono mucho más de fotografía documental, cosa que a mí me interesa, ¿no? Documental, pero también fijándose en la moda, ¿no? O sea, fijaros esta imagen, este retrato, qué bonito es también, el gorro, cómo combina todo, ¿no? En plan, hostia, espectacular, espectacular esto. Eh, la luz, ya te digo, retratos en paredes más neutras, retratos con fondos de ciudad nocturna, eh, retratos incluso en movimiento, en bares, en lugares, diríamos, más de calle, ¿no? Pero diríamos como un reflejo de cómo esa mujer. Estamos, como podemos leer aquí, en el 2009, no hace tantos años atrás, o sea que hace 10 11 años, esto es lo que eh, ella ve, diríamos. Mm, Me encanta siempre esta relación que vemos entre sujeto y fotógrafa, ¿no? Lo hemos dicho antes, pero quiero incidir porque diríamos las relaciones en el retrato es muy importante tener un buen feeling, ¿no? Y por lo que he visto, ¿no? Por cómo he visto que hace sus retratos, ella, y cómo los plantea, detrás de esta fotógrafa hay un carácter súper alegre, diríamos, en el cual incide muy grande en la mirada de los fotografiados, ¿no? Eh, Pasamos de blanco y negro al color, o sea, indudablemente ella no se estanca, diríamos, en ninguno de los dos estilos. Esa gran pregunta del por qué el blanco y negro, por qué el color, o sea, varía totalmente en la noche. Fijaos aquí que sus fotografías dejan de ser bueno, ya empiezan a tener un tono mucho más casual, desenfocados, la técnica prácticamente no es lo que cuenta importantemente. Quizás para nosotros esta imagen que estamos viendo ahora podía ser una de las fotos, diríamos, desechadas, pero no. Eh, eh, Esa búsqueda de colores rojos, que tanto nos gusta a nosotros, eh, las cámaras las sitúa, diríamos, en puntos de vista muy diferentes, donde coge luces rojas, azules, lilas, discotecas, ¿me entendéis? O sea, el mundo nocturno de la noche en África es lo que ella intenta representar a través de estas mujeres, ¿no? Eh, Fondos siempre mm, muy desenfocados, ¿ok? Trabajando aperturas en digital, imagino, muy amplias, y en donde siempre sobresale el personaje por encima del fondo, ¿no? La actitud, sobre todo, la actitud de ellas, ¿no? Esto es un poco lo que transmite todo lo que ella está haciendo. Me encanta esta foto también. eh, Son fotos que, no sé, a mí la fotografía de noche es una de las cosas que también me gusta mucho fotografiar, porque las luces varían muchísimo, porque cambian según por décimas de segundo. Quizás estás en una discoteca y la luz incide en las piernas de una manera diferente. Ahora son verdes, después son rojas, después son azules, ¿no?
eh, este punto de azar que tiene la noche me gusta mucho y veo que aquí ella lo ha captado muy bien, ¿no? Que son fotos con una técnica, diríamos, eh, no muy grande, pero sí que un poco cogen el espíritu, ¿no? Dejamos estos reportajes y ya vamos, diríamos, enfocándonos hacia un final de lo que es su carrera, en donde poco a poco vamos avanzando, ¿no? O sea, en este proyecto que hace, ya estamos en el 2020, rollo post pandemia, pandemia, hace una serie nacida en plena crisis sanitaria, como estoy diciendo, y desvía hábilmente, diríamos, la tradición de las mascarillas africanas en la era de las mascarillas quirúrgicas, ¿no? ¿Ok? Este, esta simbiosis que ella hace de mascarillas y que sigue, diríamos, con una línea muy coherente, ¿eh? Fijaros un poco que todo lo que estamos viendo de ella, eh, aparte de la línea fotográfica, también hay una línea coherente a nivel conceptual, de trabajo, de cómo, de cómo utilizar los personajes, ¿no? Y esta foto la encuentro genial también porque respira mucho lo anterior, pero se nos ríe. Fijaros esta también, ¿no? Creatividad, creatividad, creatividad constante. Eh, lo bien que se lo pasan, ¿no? En construyendo estos retratos. Yo no sé, son retratos que encuentro faltar en la fotografía europea, ¿no? Reírse más de unos mismos, mezclar. Me gusta mucho porque realmente todo lo que nos traspasa esta mujer ostras, sorpresa, ¿no? Sorpresa, sorpresa, constantemente. Y muy bien gestionada toda. Estas son sus sesiones, de repente en su carrera la empiezan a contratar en Colombia, en París, en España, en el Reino Unido, ¿no? Para que haga sus sesiones y entonces gente de la calle pues pueda disfrutar de la creatividad de esta fotógrafa y entonces esta foto que estáis viendo pues es de un making of que he sacado de una sesión fotográfica que hizo en Bogotá, ¿ok? Y entonces pues aquí pues fijaos el personaje está con un radiocassette bailando, ella intenta un poco que los personajes se sientan cómodos y como veis todo el atrecho que ha cogido pues está por ahí y los personajes que se ponen en ese fondo pueden escoger el atrecho y colocarse de la manera que ellos quieran, ¿no? Y aquí ella pues se coloca las flores entre los pantalones, ¿no? O sea, los gafas también. Y aquí vemos la fotógrafa que de unido también lo elegante que va vestida, haciendo pues el trabajo un poco que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Que cómo se trabaja. Aquí tenemos la fotógrafa hablando con los personajes, un poco gestionando un poco cómo harán las fotos. Y fijaros, ¿no? Qué pedazo de mujer, qué interesante debe ser. Yo que he ido mucho a África, me he reído mucho sobre todo por el sentido del humor, ¿no? Eh, que, que- que- que indagan siempre, te desprenden todas la mujer africana sobre todo, es muy divertido hablar con ellas. Y fijaros aquí un poco ella, ¿no? En su fondo, en su momento, diríamos, de pose, eh, me encanta porque es un reflejo un poco de todas las fotografías que hemos ido viendo en esta clase, en esta charla, ¿no? Es ella tal cual, con el teléfono, con todo esto. Os he puesto un poco para ir acabando en la charla. Le preguntan a ella en una entrevista, dice, llevas más de 15 años fotografiando personas. ¿Qué crees que esto te ha enseñado sobre ti misma, no? Y ella dice mucho. Creo que he aprendido tanto de mis sujetos como ellos de mí. Y es verdad, eso nos pasa. Soy fotógrafa social y de retratos, por lo que tengo la oportunidad de aprender mucho de todo tipo de seres humanos. Aprendí que podía expresarme y mejorar mis habilidades, ¿no? Es una constante en su discurso, sacar, diríamos, traspasar las fronteras de la fotografía africana y llevarlas al mundo, sobre todo a través de la identidad. Fijaos el retrato que estamos viendo ahora, que es espectacular también.
Ya me lo explicaréis, no sé, después, si queréis, analizamos un poco, no sé si esto es un espejo que está vacío y el espejo no existe y el personaje está detrás de este espejo. Me encanta porque de cada retrato que hemos ido viendo podemos sacar mil historias, mil, mil conceptos, ¿no? Pero sobre todo en la faceta del color me gusta, me ha gustado mucho también, ¿no? Otro de los grandes retratos de ella, diríamos que es donde ella, diríamos, se siente más cómoda. Basura, basura, ¿sabes? Reciclado todo, plástico, botas, no sé, es ingeniarse. Como he dicho al principio de la charla, el ingenio y la creatividad está al lado, diríamos, del escenario que ellos crean, ¿no? Finalmente he puesto esta fotografía porque, cómo no, no podía ser que fotógrafos africanos que trabajan tan bien un poco el concepto, pues finalmente llegan a trabajar para empresas o marcas europeas que las utilizan para vender sus productos, ¿no? Y entonces ahora mismo, en la actualidad, 2023, 2024, lo que hace más son campañas publicitarias, ¿ok? O sea, con mujeres africanas, ¿ok? Pero sí que sigue, diríamos, una línea como la que estáis viendo, pero esto, si comparamos esta foto, pues un poco como lo que hemos ido viendo al final, ¿no? Pues ya estamos en una línea más publicitaria, digas, si queréis decirlo de esta manera, ¿no? Pero es una evolución hasta llegar a esta imagen que estamos viendo, ¿no? Una mujer africana, desenfadada, tomándose un vino, ¿no? En plan desparpajo, ¿no? Está muy bien porque diríamos que cara un poco lo que es Occidente, esta fotógrafa mm, nos sitúa muy bien en lo que se lleva en la fotografía africana, ¿no? Y en cómo lo fotografía y en cómo lo transmite también. No sé si a vosotros os ha sorprendido o no. A mí es una sorpresa muy grata, ¿no? Saber cómo se trata el ser humano y cómo expande, diríamos. No hemos visto absolutamente nada, diríamos, que podíamos comparar a la fotografía europea, todo lo contrario, ¿no? Es muy, muy personalizada, muy suya. Y bueno, estos son sus últimos retratos, diríamos, más actuales que he ido recuperando en donde pues prácticamente ya hay un estilo, ya hay una iluminación, hay un avance, ¿ok? Hay un avance muy grande en la técnica, ¿ok? Poco a poco pues la técnica ha ido apareciendo en sus fotografías y si comparamos estas fotos con, diríamos, las del principio que hemos visto, voy a hacer un poco un repaso hacia atrás, ¿no? Fijaros, voy a ir un poco a las primeras en blanco y negro, que es estas, ¿no? Que, o sea, súper, bueno, esta ya tiene un punto, ¿no? De más de publicidad, ¿no? Pero aquí es súper natural, aquí es súper, el hombre, no sé, tienen otra historia, tienen otro carácter. Pero fijaros, ¿no? Que ahora voy pasando así las fotos, espero no marearos, ¿ok? Las voy pasando así para que veáis esta evolución de la fotógrafa, poco a poco, cómo hemos cambiado, diríamos, al color, cómo hemos ido evolucionando a este retrato de estudio ya en color, eh, más desenfadado, este reportaje de crítica más de denuncia social. Después vamos a un reportaje mucho más humanista sobre la mujer en la noche y cómo se viste. Bueno, no sé. mm, Vamos un poco a hablar un poco ahora sobre todo esto, lo que habéis visto, cómo lo habéis sentido también y, y cómo acabamos, ¿no? Poco a poco, en su estudio. ¿Vale? Eso es, un poco ha sido todo el guión, un poco de lo que hemos visto ahora y que encuentro muy divertido un poco. Y aquí acabamos con ella, este personaje, retrato en blanco y negro, con esta mirada preciosa, preciosa también toda la mirada, la fotografía, no sé, todo lo que hemos visto me parece, como decía el titular, ¿no? Que esta fotógrafa transgrede o traslada la alegría maliense en otros países. Bueno, nos
¿Cómo lo habéis visto? No os oigo a nadie, ¿eh? Con mucha imaginación, con muchísima Sobre todo imaginación. imaginación, ¿no? Sí, porque empiezas a ver las primeras fotos y dices, ves muchas carencias, Mm, pero a nivel técnico y demás, pero sí ves una imaginación desbordante. Yo creo, con una idea de decir, tengo esto y esto es lo que voy a mostrar, sin subterfugios, sin complejos, y así soy, así me siento y así me muestro. Algo pues, de aplaudir, ¿no? De aplaudir, porque supongo que esta mujer, más tarde o más temprano, en algún momento, yo no te digo que por internet viese cosas, que seguramente también, pero en ujú, alguna que otra revista, claro, todos somos conscientes de hasta dónde más o menos llegamos en nuestra trayectoria. mm, Y que no te corte en ese momento, sino que digas, venga, hacia adelante, venga, hasta donde llegamos, pues es de aplaudir. Y lógicamente se ve una evolución en las fotografías. Claro que se ve una evolución. Por supuesto que se ve una evolución. ujú. Mm, la duda ahora será si en los próximos años esa evolución hace que la imaginación no esté tan presente. Pero Claro. bueno, es cuestión de esperar. Pero nos pasa a todos, ¿eh? Nuestras Sí, fotografías. sí, nos pasa a todos. Cuando empezamos perdona, Ona, no sé si quieres dejar de grabar para... Ay, perdón, sí. Ahora estaba tan metida en la, en la charla. Qué Espera, bonito. perdonad. No, lo digo